chicos, soy su profesora Gomar. Bienvenidos a este segundo video de la serie en la cual vamos a estar aprendiendo a manejar problemas prácticos sobre campo magnético. En esta ocasión vamos a trabajar un problema relacionado con interacción magnética. Empecemos a leer e interpretar el enunciado. Dice: considere un tubo de rayos catódicos semejante al que se muestra en la figura. En este tubo, una diferencia de potencial de 111 volts acelera horizontalmente los electrones, que esencialmente parten de reposo, en un cañón de electrones como se muestra en la figura. Ok, esto quiere decir que para que el electrón se acelere o deje su estado de reposo y pase a un estado de movimiento, requieren de 111 volts. Luego dice: el cañón de electrones tiene un filamento especialmente recubierto que emite electrones cuando éste calienta. Es decir, al decir que cuando éste calienta los electrones emiten, quiere decir que hasta que el voltaje del tubo catódico alcanza los 111 volts es cuando el electrón deja su estado de reposo y empieza a moverse. Luego dice: un cátodo con carga negativa controla el número de electrones emitidos. Aquí nomás nos está diciendo que el cátodo es el que va a definir cuántos electrones van a salir del tubo catódico. Ánodos con carga positiva enfocan y aceleran los electrones en el haz. Aquí nos está diciendo que el ánodo es el que ocasiona que se aceleren los electrones y además los está enfocando para que vayan solamente en un haz y no salgan disparados hacia todas direcciones. Luego dice: la corriente desde los ánodos es desviada por medio de placas horizontales y verticales. Más allá del cañón de electrones hay un campo magnético constante con una magnitud de 3.4 por 10 a la menos 4 Tesla. La dirección del campo magnético es hacia arriba, perpendicular a la velocidad inicial de los electrones. Recuerden la velocidad con la que parten los electrones. Al momento de dejar su estado de reposo empiezan a adquirir velocidad y esa velocidad es perpendicular, o la dirección de la velocidad es perpendicular al campo magnético. La pregunta es: ¿cuál es la aceleración de la magnitud? ¿Cuál es la magnitud de la aceleración de los electrones debido al campo magnético? Ok, entonces nos está preguntando que cuánto debe de acelerar los electrones o cuánto ocasiona que se aceleren los electrones el campo magnético presente. Entonces nos dan un dato adicional que dice que es la masa del electrón. Ok, una vez que analizamos el enunciado, le vamos a extraer los datos. Ok, entonces tenemos que la diferencia de potencial en el tubo catódico es de 111 volts, que la velocidad inicial como parte de reposo es 0, que la carga, como es un electrón, nos está diciendo que es un electrón, entonces la carga de la partícula va a ser negativa. Luego nos está diciendo, o más bien nosotros no conocemos la velocidad con la que se mueve el electrón, porque el enunciado no me lo está mostrando, no me dice a qué velocidad se mueve, pero sí me dice que hay un campo magnético perpendicular a esta velocidad y que tiene 3.4 por 10 a la menos 4 Tesla. Además, nos dice que el campo magnético es perpendicular a la dirección de la velocidad. Entonces, si proponemos que el campo magnético va en la dirección Z positivo
y la dirección de la velocidad es perpendicular, es decir, que se encuentra en el eje X. Y por lo tanto el ángulo entre los dos vectores, el de velocidad y el de campo, va a ser de 90 grados, o pues es perpendicular. Y la masa del electrón es de 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Una vez que ya hemos extraído los datos, ahora sí podemos calcular la pregunta del problema, que nos está diciendo que cuál es la aceleración que el campo magnético ocasiona sobre los electrones que están disparándose del tubo de rayos catódicos. Recuerden que los electrones no se disparan por todos lados, sino que los ánodos están ocasionando que vayan en una sola línea o en una sola dirección. En este caso lo vamos a tomar como la dirección X. Ok, ya analizamos los datos, podemos, dice, fabricar nuestro diagrama de equilibrio. Entonces, si tenemos un electrón que está viajando y parte de reposo, queremos conocer el vector de la velocidad, es perpendicular al vector del campo magnético. Entonces el campo magnético está en la dirección Z y el de la velocidad está en la dirección X. Y entre estos dos hay un ángulo de 90 grados. Y además la masa del electrón, pues ya la conocemos. Una vez nuestro diagrama hecho, podemos empezar a analizar nuestro problema teniendo los datos y el diagrama. Ok. El problema nos está hablando de una partícula que parte de reposo y que ésta adquiere velocidad. Es decir, toda la energía potencial con la que cuenta se convierte a energía cinética. Esto podemos expresarlo matemáticamente como la energía cinética es igual a la energía potencial. Ok, cuando hablamos de corriente eléctrica, se dijo que esta puede expresarse para campos eléctricos de la misma forma que para el campo gravitacional. Esto quiere decir que la energía cinética en los campos eléctricos es igual a la energía cinética en el campo gravitacional. Recuerden, el tubo de rayos catódicos hay una diferencia de potencial, por lo cual tenemos un campo eléctrico. Entonces, la energía cinética que tiene el electrón en ese tubo de rayos, se puede expresar matemáticamente como un medio de la masa del electrón por el cambio de velocidad al cuadrado. Como la velocidad es cero porque parte de reposo, entonces la ecuación la podemos establecer como la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad final alcanzada por el electrón al cuadrado. Ok, a la vez, cuando hablamos de energía electrostática, se mencionó que la energía almacenada en una carga estática es igual a su carga por su diferencia de potencial, lo cual podríamos expresar matemáticamente como la energía potencial es igual a la carga por la diferencia de potencial. Ok, entonces, teniendo las primeras 4 ecuaciones y si sustituimos la ecuación 3 y 4 en la ecuación 1, obtendríamos una expresión que relacione la velocidad que adquiere la partícula con la carga, la masa del electrón y la diferencia de potencial. Y así es como llegamos a la ecuación número 5. La magnitud de la fuerza con la que interactúa el campo eléctrico con el electrón viene dada por la expresión de la magnitud de un producto vectorial, que viene siendo la carga que es igual a la carga por la velocidad perpendicular por el campo magnético. O de igual manera sería la carga, la magnitud de la velocidad por la magnitud del campo magnético por el ángulo que hay entre ellos. Si nosotros observamos los datos, vemos que la velocidad es perpendicular. Entonces, la mejor ecuación vendría siendo, o la mejor ecuación que representa los datos que tenemos, viene siendo la relación de la fuerza
con la carga, la velocidad perpendicular y el campo magnético. Ok, sin embargo, el problema nos solicita la aceleración de la partícula, que es ocasionada por el campo magnético. De acuerdo con la segunda ley de Newton, la aceleración de una partícula puede relacionarse con la fuerza aplicada a ella, con la relación de fuerzas igual a la masa por la aceleración. Ok, una vez realizado el análisis y teniendo las 7 ecuaciones vistas en este análisis, podemos establecer un método de solución. O podríamos seguir simplificando y obtener una ecuación que me relacione o que me dé la estimación de la aceleración. Yo aquí recomiendo que mejor realicemos los cálculos paso por paso para evitarnos conflictos de sustitución de ecuaciones. Además de que se va visualizando mucho mejor cuando se va resolviendo el problema. Ok, entonces establecemos el método. El paso 1 sería evaluar la velocidad del electrón, dado que no la conocemos. Aquí vemos que no conocemos la velocidad del electrón. Entonces, para determinar la velocidad del electrón, tenemos la ecuación número 5, la cual la tenemos que despejar, de tal forma que la ecuación para calcular la velocidad estaría expresada por esta fórmula matemática. Una vez que ya tenemos la velocidad, ahora sí puedo determinar en el paso 2 la fuerza que el campo magnético aplica al electrón con la ecuación matemática en donde estamos involucrando la velocidad perpendicular, dado que nosotros tenemos que la velocidad es perpendicular al campo magnético. Y aparte tenemos la magnitud del campo magnético y también tenemos la carga del electrón. Ok. Para determinar la aceleración de la partícula aplicamos la segunda ley de Newton, en donde despejamos y la aceleración debe ser igual a la fuerza por la masa del electrón. Ok, cálculos. Vamos a hacer los cálculos. Ok, la velocidad con la que parte la partícula, al sustituir los datos de la ecuación, observamos que en el análisis dimensional observamos que la carga del electrón es Coulomb, se elimina con este Coulomb, que el segundo cuadrado y el kilogramo se elimina con este kilogramo. Acuérdense que acá tenemos 111 volts. El volts se define con Joule sobre el Joule sobre Coulomb. Y el Joule se define como Newton por metro. De aquí el Newton se define como kilogramos metro sobre segundo cuadrado. Por eso aquí el volt se define como kilogramos metro cuadrado, Coulomb segundo cuadrado. Ok, por eso la velocidad me queda exactamente en metros sobre segundo, porque la raíz me elimina al cuadrado del metro sobre segundo. Ok, luego sustituimos el paso 2 en la velocidad. Aquí tenemos que el Tesla se define como Newton segundo Coulomb metro. Y el análisis dimensional me muestra que el Coulomb se elimina con el Coulomb, el metro se elimina con el metro, el segundo se elimina con el segundo. Ok, aquí la carga es negativa, por lo tanto me queda una fuerza negativa. Recuerden que la carga sí influye en cuanto a la fuerza. Me está diciendo que el campo le está aplicando una fuerza negativa al electrón. Ok, entonces al sustituir en la aceleración, tenemos que la fuerza era negativa, entonces la aceleración va a ser negativa. Entonces estamos diciendo que el campo magnético va a desacelerar el electrón. Ok, va a tener una aceleración negativa, o sea que lo va
el campo magnético, en lugar de ocasionar que el electrón se acelere más, lo que va a ocasionar es que este se vaya frenando. Ok, entonces concluimos. Recuerden que no se termina un problema hasta que se concluye. Concluimos que el tubo de rayos catódicos acelera los electrones en 3.74 por 10 a la 14 metros sobre segundo cuadrado, lo cual el campo magnético con la misma aceleración lo que hace es frenarlos, dado que me está dando un valor negativo, o me daría un valor negativo. Recuerden que la fuerza, la carga, el signo de la carga sí influye sobre la fuerza, sobre si está trayendo o repeliendo. Como el campo magnético está repeliendo al electrón, entonces lo que está haciendo es frenando al electrón. Bueno, este sería, aquí concluimos el segundo video de los problemas de campo magnético, en donde se intenta que ustedes como estudiante aprendan con ingenio. Muchas gracias.